Hola, Chiarita Chumacero, Luis Gael, Elizabeth Francia. ¿Cómo se encuentran, queridísimos estudiantes del cuarto grado B? Esperando que estén muy bien. En casita iniciamos nuestra sesión muy interesante de ciencia y tecnología, en donde investigaremos la importancia de las plantas en los ecosistemas. La importancia de las plantas en los ecosistemas. Ayer hemos estado conversando acerca de un proceso fundamental que realizan las plantas para producir su alimento. ¿Cómo se llama? Fotosíntesis, en donde utilizando dos elementos básicos como el agua H2O absorbida a través de su raíz y captando del aire el dióxido de carbono o CO2, es que la planta realiza su producción de glucosa. Muy bien, esa es la fotosíntesis y como resultado expulsa oxígeno. Pero también vimos que también la planta respira, al igual que nosotros. Respira a través del CO2 o dióxido de carbono y elimina oxígeno. De esta forma aprendimos lo que es fotosíntesis y también cómo respiraba la planta. Hoy nuestra meta será investigar para explicar la importancia de las plantas en los ecosistemas y en la vida de nuestro planeta. Ahora vamos a empezar reflexionando sobre lo siguiente. Ya sabes que la planta fabrica su propio alimento, como vimos ayer. ¿Sabías que esa actividad que realizan las plantas es lo más importante para todos los seres vivos? ¿Es trascendental y fundamental para la vida? ¿Por qué estaremos diciendo esto? Claro, porque estos procesos son vitales, son de suma importancia. Alimento y oxígeno. ¿Sí o no, hijito? Muy bien. Entonces, con estas ideas ya que tú tienes, Thaisa Yacira de Piura, a partir de ello vas a plantearte la siguiente pregunta de investigación. Luis Eric Alache. ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? Para Chiarita Chumacero. Y para Luis Gael, ¿por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Estas son nuestras dos preguntas de investigación. Pasamos al planteamiento de la hipótesis. Ya sabes que debes elaborar tu hipótesis con un argumento. Por ejemplo, para Elizabeth Francia. Yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema porque gracias a ellas se forman diversos tipos de ecosistema. Además, son el primer eslabón de la cadena alimenticia. Otro también podría decir como Fabricio. A ver, Fabricio, yo creo que las plantas son importantes para todos los seres vivos. Gracias a ellos, los seres vivos pueden realizar sus funciones vitales, como respirar, alimentarse, entre otras no esenciales. Estas ideas, como has podido observar, son importantes, porque a partir de ello vas a investigar para validar tus nuevos conocimientos basados en evidencia científica. Realizarás un plan de acción, que son los pasos a seguir para poder investigar. ¿Qué harás primero? Leerás, buscarás bibliografía, libros, videos sobre la fotosíntesis y sobre por qué es importante las plantas en nuestra vida y en los ecosistemas. ¿Qué son ecosistemas? ¿Qué son cadenas alimenticias? Toda esa información vamos a investigarla. ¿Qué harás luego? A base de la información la vas a ir organizando en tu cuadernito o en tu portafolio a través de resúmenes, a través de cuadros, de dibujos, etc. Y luego, una vez que has organizado la información, podrás comparar con tu respuesta inicial y lograrás mejorar tu
hipótesis para luego presentarla finalmente. Ya sabes también que vas a necesitar materiales. Primero tendrás que colocar la lectura que tenemos a continuación, luego tu video, tu portafolio, tu cuaderno, etc. Vamos a leer. Muy atento, por favor. Muy atenta, Thaisa, Yasira, muy atenta, hijita, Kiarita Chumacero, porque comenzamos a leer. Verde es lindo. ¿Sabes que un árbol es como un gran edificio de departamentos donde viven muchos inquilinos? Hace años se realizó un conteo de seres que habitaban en un árbol de encino y se descubrió que en él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Piensa en lo importante que es el árbol para todos los seres vivos. Es incluso más importante que un edificio de personas, porque además de ser un refugio, parte de él puede servir de alimento. ¿Qué pasaría con los inquilinos si se quemara el edificio? ¿Si lo derrumbaran? ¿O si algún elemento tóxico perjudicase el vivir en ese edificio? Se quedarían sin casa y sin un refugio. No podrían vivir. Eso mismo y mucho más es lo que le ocurre a todos los que habitan el árbol, como aves, mariposas, insectos, etc. ¿Qué pasaría si no es uno, sino decenas, cientos, miles de árboles los que se queman o se cortan? ¡Qué pena! Podemos afirmar entonces que las plantas y entre ellas los árboles son muy importantes para los ecosistemas y también importantes porque podemos vivir gracias a ellos en la tierra. Si son depredados o si son cortados, nosotros nos quedaremos sin oxígeno porque las plantas no lo proporcionan. A continuación vamos a ver unos aspectos de por qué la importancia de las plantas. Primero, ¿qué es el ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Observa el dibujo. En él vamos a ubicar primero el entorno del ecosistema. En este está formado por el suelo, el agua, la luz solar. Ahora imaginémoslo rodeados de la atmósfera donde sopla el viento, rondan las nubes, trae la lluvia y todos a una determinada temperatura que varía según el mes, la hora del día y el lugar. Pues bien, todos estos elementos que acabamos de mencionar se llaman componente abiótico del ecosistema. Componente abiótico del ecosistema. El agua, la luz solar, el suelo, los vientos, la lluvia, etc. Ubiquemos ahora los organismos de la comunidad. En la imagen puedes ver las plantas que viven tanto en el suelo como en el agua. Ahora imaginemos también presente a los insectos, a los conejos, a los zorros, a las serpientes y en el agua también a los peces y otros animales acuáticos. Por último, imaginemos a unos pequeños hongos y otros seres microscópicos presentes en el suelo y en el agua. Todos ellos conforman el componente biótico del ecosistema, abiótico, biótico. Pero ni los seres abióticos ni los bióticos están quietos. El aire se mueve y arrastra las nubes, mueve las aguas, los ríos corren, el suelo se mueve, las rocas ruedan, etcétera, etcétera. Y los seres bióticos se mueven para buscar alimento y reproducirse. Pasamos a la cadena alimenticia. Observa el gráfico de la cadena alimenticia. Allí se representan a los seres vivos del ecosistema, quienes establecen relaciones entre ellos. Es la denominada relación trófica que se da en la cadena alimenticia, que significa que se alimentan de quién. Por ejemplo, el saltamontes come pasto y la rana se come el saltamontes, la serpiente se come a la rana y el halcón se come a la serpiente. Y también a la rana. Finalmente, cuando todos se mueren, unos seres se encargan de pudrir sus cadáveres para alimentarse de los restos. Son los descomponedores. En esta cadena puedes distinguir a los seres vivos como productores.
seres vivos como productores, consumidores y descomponedores. Así pues, en el ecosistema, la cadena trófica tiene por objeto que los seres vivos que la conforman puedan intercambiar materia y energía entre ellos y en el entorno. Pasamos a las plantas. ¿Por qué son importantes? Las plantas tienen una gran importancia en el ecosistema. Entre otras razones, destacamos las siguientes. Forman parte del ecosistema y dan origen al ecosistema. Las plantas están presentes en el ecosistema como productores porque poseen una particularidad. Tienen partes verdes, hojas y algunos tallos que son las fábricas de alimento que producen a través de materiales inorgánicos como el dióxido de carbono, O2 y el agua, HO2O. Utilizando la luz solar, las plantas en la fotosíntesis almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Más tarde, el material almacenado lo utilizan para construir su cuerpo y la energía para desarrollar sus funciones. Las plantas dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo, allí solo crecen pequeñas plantas silvestres. Después de mucho tiempo, crecerán árboles coníferos como los pinos y al final, tras mucho más tiempo, crecerán árboles robustos formando un bosque. Esta cadena se denomina sucesión y puede tardar cientos de años. Continuamos. Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se produce más cantidad de materia vegetal. Así puede haber pocos consumidores porque no hay todavía mucha comida. Cuando el ecosistema llega al máximo de su crecimiento, recién podrá haber más consumidores. El ecosistema puede perderse por diversas causas como el hielo, el fuego y el exceso de consumidores. Y después de mucho tiempo, en una nueva sucesión, puede llegar nuevamente al clímax y luego volver a perderse. El ecosistema entonces no es estable todo el tiempo, va y viene, y las plantas son siempre las primeras en presentarse. Vamos a pasar a la vida en el ecosistema depende de las plantas, con dos buenas razones. Las plantas son importantes primero porque han cambiado la composición de la atmósfera terrestre. Hace millones de años no había oxígeno en la Tierra, pero sí había mucho dióxido de carbono o CO2 y bastante agua o H2O. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos. Ocurrió entonces que al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban oxígeno en grandes cantidades al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta hacer posible la vida de las plantas y animales. Segunda razón, porque la vida en la Tierra depende de las plantas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y dependemos de ellas. Por ejemplo, primero comen los herbívoros las plantas. Por ejemplo, el conejo que come la zanahoria. Luego, el herbívoro es devorado por los carnívoros. Luego, los carnívoros se comen unos a otros y al conejo se lo come el zorro y a este lo devora el lobo. En el mar también las larvas de los cangrejos son devorados por las sardinas y los atunes se alimentan de sardinas. Así pues, cuando los humanos comemos carne de un animal, esta procede de un animal que se alimentó de hierba. Y cuando comemos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. Referencia bibliográfica H.T. Odum. No te olvides de anotar la bibliografía que aquí te estamos mostrando. Nota sobre el autor Howard T. Odum, biólogo y ecólogo. Aquí lo tenemos, chicos, anotando por favor la fuente bibliográfica. Después de leer la lectura, completa el siguiente cuadro. El entorno del ecosistema está formado por componentes abióticos que son, a ver cuáles son, muy bien, los ríos, el viento, ¿qué más? El suelo, muy bien, la temperatura, etcétera y etcétera. Los componentes bióticos, ¿qué son? Muy bien, tenemos los animales y también las plantas, muy bien.
y los seres microscópicos. Forman la cadena alimenticia productores como las plantas, muy bien, y consumidores primarios como, ¿cuáles serían ejemplos de consumidores primarios? Ya, puede ser el conejo. ¿Qué más? Otro ejemplito, la ranita, el saltamontes, etc. ¿Cuáles son los descomponedores? Como las bacterias. Claro, las bacterias son los descomponedores, muy bien. Las plantas son importantes porque son fábricas de alimento, ¿no? Claro, dan origen al oxígeno y a la vida. Y la vida en el ecosistema depende de ella debido a que producen oxígeno y también alimento y forman los ecosistemas, no te olvides. Análisis y comprobación de la hipótesis. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. Vamos, tú puedes hacerlo. Reflexión y comunicación. Ahora reflexiona y responde a estas preguntas en tu cuaderno. Recordamos la meta: investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. ¿Lograste tu meta? ¿Lograste investigar y ahora puedes explicar la importancia de las plantas en los ecosistemas? Explícalo aquí en un texto corto. ¿Qué logros tuviste hoy? ¿Qué logros has tenido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr tu meta? Respecto al proceso de investigación, ¿te ayudó para lograr tu meta? ¿Te ayudó a investigar para lograr tu meta? Por supuesto. Investigando, leyendo, has podido darte cuenta de cuál es la importancia de las plantas para los ecosistemas. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Ya, muy bien. La comprensión de la lectura, los textos que acabamos de leer y la organización de la información a través de resúmenes es lo que te va a ayudar a poder llegar a una buena conclusión. Muy bien. Autoevalúate si has podido investigar para responder a la pregunta sí. ¿Investigaste quiénes son abióticos y bióticos? Sí. ¿Investigaste a los productores y consumidores en la cadena trófica del ecosistema? ¿Explicaste que las plantas dan origen a los ecosistemas? ¿Y también explicaste la importancia de las plantas para los ecosistemas? Sí, lo lograste. Evalúa también la fuente de información que te acabo de mostrar, el texto que hemos leído. Luego coloca aquí los datos particulares. Finalmente, analiza tu aprendizaje. Las plantas son importantes porque nos proporcionan oxígeno para respirar. Han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años, proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. Y 3. Los humanos, al igual que el resto de animales, nos alimentamos de plantas y sin ellas no podríamos vivir. Es decir, somos dependientes de la existencia de las plantas. Por ello es que debemos cuidarlas. Hasta mañana.